Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. Y estudiaremos. La lección de escuela sabática. Un saludo cordial a mi compañero John Morales, que está desde Suiza estudiando la lección, y a todas esas personas que siempre nos ven, ¿verdad? Estas lecciones tan lindas, compártelas con nosotros para que pueda bendecirla. Bien, John, vamos a comenzar como siempre con una oración. Santo Padre que moras en los cielos, te damos gracias, oh Dios, por el privilegio de poder discutir tu palabra, Señor, para crecimiento espiritual de todos nosotros. Ayúdanos a entenderlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, vamos rápidamente al título que siempre yo le tengo que preguntar a mi compañero John. Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. ¿Y qué te viene a la mente, John, con ese título? Se está hablando del último libro que Moisés hizo, Deuteronomio, y está refiriéndose en el resto del Antiguo Testamento. Muy bien. Moisés fue el primero en dejar por escrito la palabra de Dios. Así Deuteronomio se encuentra entre los libros más antiguos de la Biblia, que era lo que estaba diciendo mi compañero John. Esto implica que los escritores posteriores tuvieron a su disposición este libro y sus enseñanzas. Por eso podemos encontrar muchas referencias directas o indirectas al mensaje de Deuteronomio, repartidas por todo el Antiguo Testamento. Bien, John, ¿nos puedes leer los puntos importantes que tocaremos en esta lección? Pues tenemos a Josías, la reforma, Nehemías, la adoración, Jeremías, la conversión, Miqueas, la obediencia y Daniel, la restauración. Bien, vamos a la del sábado, ¿verdad? El versículo para memorizar: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. ¿Ve? Y una cosa fascinante de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, es la frecuencia con la que se refiere o se cita a sí misma, es decir, los escritos posteriores del Antiguo Testamento, que aluden a los anteriores usándolos a ellos y a sus escritos para decir algo importante. ¿Qué significa? Que los profetas citaron, ¿verdad? Deuteronomio. Cuando usted los escucha a ellos diciendo, ¿verdad?, esas palabras, cuando usted estudia Deuteronomio, ellos estaban citando Deuteronomio y también estaban citando otras cosas, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Así que importante eso. ¿Algún comentario, John? Bueno, sí, en el resto del Antiguo Testamento, sí, después de Moisés vinieron otros profetas mayores y también vinieron unos profetas menores. Y de acuerdo a lo que se estaba viviendo en esa época con aquellos profetas, ellos también ayudaban al pueblo en la consagración y también en la amonestación a Dios. Y ellos citaban también parte de lo que ya Moisés había escrito en Deuteronomio, cuando Moisés amonestó al pueblo para que si entraran en la tierra de Canaán. Pues eso siguió a través de los otros profetas. ¿Sabes qué? Que esto me lleva a la mente, ¿verdad? Cristo, cuando Cristo estaba en la tierra, él citó la palabra, él citó profetas también del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que hay muchas cosas que las personas dicen de que ya el Antiguo Testamento ya eso no sirve, como quien dice, solamente el Nuevo, John. Pero entonces vemos a Cristo citando, que es Dios citando al Antiguo Testamento. ¿Era importante o no era importante? Claro que era importante. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas, no, que solamente el nuevo, olvídate del viejo. No, cuando Cristo habló, todavía no estaba escrito el nuevo. Así que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son sumamente importantes.
Así que esto es lo que me llega, ¿verdad?, a la mente. ¿Algún comentario de eso, John? Pues así mismo es todo lo que Cristo habló o Jesús cuando estuvo aquí en la tierra con los discípulos, él cada rato citaba porciones y cosas, hasta usó el ejemplo del rey David en varias ocasiones, dando a demostrar, y él también lo dice, que él no ha venido a cambiar la ley, como algunos piensan que ha venido Ni a los cambiar la profetas, ley. perdona que te interrumpa, ni los profetas tampoco. Ni los profetas tampoco, sino él ha venido a cumplirla. Exacto. Entonces hay que escudriñar un poco más y en poder entender un poco más la situación y no dejarse llevar por comentarios que dicen que esto y que lo otro, porque al final tenemos que hacer las cosas bien para Dios. Bien, vamos al domingo. El libro de la ley. Wow. El rey Josías de Judá tenía 8 años cuando se convirtió en un rey. Wow, un rey de 8 años. Reinó 31 años, desde el 640 al 609. Antes de su muerte en el campo de batalla, en el año 18 de su reinado, sucedió algo que al menos por un tiempo cambió la historia del pueblo de Dios. Y vemos, ¿verdad?, que sucedió algo y fue que se encontró. ¿Qué fue lo que se encontró, John? Se encontró los libros de la ley, porque acuérdate, Josías era un niño de 8 años, pero los padres de Josías y el abuelo de Josías fueron reyes que sacrificaron niños, estaban en completa apostasía. El pueblo de Israel ya se había olvidado de Dios, pero este niño, cuando entró al trono, me llama la atención porque cuando entró al trono lo pone un profeta al trono. Y el niño hacía todo lo que el profeta le decía que tenía que hacer. Pero también dice la palabra de Dios que este niño buscó a Dios con todo su corazón. Y cuando él fue a restaurar el templo de Jerusalén, se encontraron con un libro perdido que ya nadie lo había visto y él dijo, léeme ese libro. Y eran las amonestaciones de Moisés, el libro de Deuteronomio, fue lo que él encontró. Y cuando se lo leyeron al rey, el rey rompió sus vestidos, porque él decía, mira el castigo que va a venir sobre mi pueblo si Israel no se restaura ya. Así que él buscó de todo corazón restaurar al pueblo de Israel. Y vemos, ¿verdad?, que yo me quedo pensando, John, wow, todos esos años entonces, antes de ese rey, ellos estaban, perdonando la palabra, al garete, ¿sabes? Ellos pues no se dejan guiar por nada. Y cuando miramos, ellos habían hecho ídolos de madera, habían hecho dioses, habían mezclado muchas cosas. Y Josías se dio cuenta que verdaderamente el pueblo estaba en apostasía y hizo una reforma espiritual para que Israel abandonase el pecado, ¿verdad?, y volviese a Dios. Así que vemos, ¿verdad?, que este niño lo utilizó Dios grandemente. Y yo quiero decirte algo, el que me está escuchando. A veces subestimamos mucho a los niños, pero si los niños Dios los utiliza, mira, usted tiene que respetar eso. A veces los niños los dejamos hacia un lado y a veces hasta un niño nos da una enseñanza, John, bien grande, de parte de Dios. Porque mira lo que dice Jesús, que para entrar al cielo hay que ser como un niño. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que a veces no le damos mucha importancia, ¿verdad?, a cosas que los niños son utilizados por Dios. Y mira la importancia que Dios le da, porque este niño Dios lo utilizó grandemente. Sí, tú dijiste que se dejó dirigir por el profeta, pero si él lo hubiera querido, él era el rey, no lo hubiera hecho. Porque tú sabes que siempre, aparte del profeta, hay personas por el lado que hablan, pero no. Él gracias a Dios, se dejó dirigir por el Espíritu Santo y por Dios. Y por eso el pueblo, ¿verdad?, pudo hacer, ¿verdad?, esta reforma para que abandonasen y volviesen a Dios. Bien, vamos entonces a la del lunes. Los cielos de los cielos. Deuteronomio deja muy en claro que la ley y el pacto eran esenciales, no solo para la relación de Israel con Dios, sino también
para el propósito de la nación como pueblo escogido. Y vemos que en una de las partes de la lección habla que no estaba como que muy claro esto de los cielos de los cielos. Dice Nehemías y la adoración. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ella. Y tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Esto nos está diciendo de que verdaderamente, o sea, el creador es el dueño de todo, de los cielos, de todo. Y hay mucha gente que no, mucha gente que piensa de otra manera. Dice en Deuteronomio 10:14, habla de cielos, de los cielos. Esta expresión se repite 6 veces, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Se repite en la oración también de Salomón, en la oración de los levitas y en los salmos también se repite. Esta expresión nos habla de la majestad, el poder y la grandeza de Dios y se usa siempre en el contexto, ¿verdad?, de la adoración. Después de haber leído el libro de la ley en Nehemías 8:18, los levitas elevaron su oración para adorar a Dios por su poder creador y por la forma en que actuó durante toda la historia del pueblo de Israel. Vieron que Dios era un Dios todopoderoso, ¿verdad? Que era un Dios grande, que todas las maravillas que había hecho, y ellos lo pudieron reconocer, ¿verdad? Así que cuando ellos leyeron el libro de la ley, se dieron cuenta de su Dios, el verdadero Dios de Israel. ¿Algún comentario, John, ahí? En Nehemías, hay mucho que decir de Nehemías. Nehemías ayudó también en gran parte a la adoración al verdadero Dios. Fue el que también leyó el libro ese que encontraron de Moisés y junto con el rey siguieron adelante en la restauración de Israel. Bien, vamos a la parte del martes. Y hay una historia ahí muy buena, John. Sí, este era un joven, ¿verdad? Que apasionadamente, pues, él sintió de todo su corazón en buscar la verdad, sin importarle a él cuán importante o cuán o dónde realmente lo iba a llevar esa verdad. Entonces, al final, buscando esa verdad, se convirtió a la iglesia adventista. Y había un versículo de memoria que a él le gustaba mucho, que se encuentra en Jeremías 29:13. Y dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No obstante, años más tarde, al estudiar su Biblia, encontró ese versículo nuevamente, pero lo encontró en el libro de Deuteronomio. Quiere decir que también, pues, Jeremías utilizó o escribió en el libro de Jeremías una porción que sacó del libro de Deuteronomio. Muy bien, muy bien. Jeremías y la conversión, ¿no? Jeremías fue un buen profeta. Quiero decir algo de Jeremías, creció en una generación que vio que cuando eran derribados los lugares altos de adoración paganos, los altares, las columnas, las imágenes, incluso algunos de los santuarios que databan a Rey Salomón. Eso lo podemos ver en Segunda de Reyes 23, 10 y 15. Al comienzo del ministerio profético de Jeremías, el rey Osías de Judá, ahora mismo en ese tiempo ya tenía 21 años. Osías ya había comenzado a hacer algunas reformas importantes en ese esfuerzo por traer de vuelta a Judá a la observancia religiosa apropiada. Muy bien, vamos al miércoles. ¿Qué pide Jehová de ti? Y estamos hablando en el contexto, ¿verdad?, también de Deuteronomio, pero eso aplica a nosotros también. Y dice, gran parte de los escritos de los profetas consistían en apelaciones a la fidelidad. Y no solo a la fidelidad en general, sino en particular la fidelidad a su parte del pacto que confirmaron justo antes de entrar en la tierra prometida. Esto es que describe el libro de Deuteronomio en la confirmación del pacto de Dios
con Israel. Después del rodeo de 40 años, el Señor ahora estaba a punto de cumplir, a comenzar a cumplir más promesas, su pacto, su parte del trato. Por lo tanto, Moisés amonestó al pueblo a cumplir con su parte también. De hecho, muchos de los escritos de los profetas eran básicamente iguales, llamados al pueblo para que cumpliera con su parte del pacto. Así que vemos, ¿verdad?, que el pueblo llegó un momento dado que esos escritos se perdieron y se olvidaron del pacto que habían hecho. Y entonces, ¿qué pasa? Ellos no estaban cumpliendo su parte, pero Dios le estaba pidiendo que hicieran su parte. Él había cumplido siempre con su parte, pero ahora pasaba el pueblo, le faltaba al pueblo hacerlo. ¿Y qué es lo que Dios pide? Pide fidelidad al pacto, pide obediencia, ¿verdad? Hacerle justicia a que guarden los mandamientos, amar con misericordia, amar y servir a Dios, caminar humildemente ante tu Dios, temer a Dios y andar en sus caminos. Así que vemos, ¿verdad? Dios le pide eso al pueblo de Israel, pero también nos lo pide a nosotros. Esto básicamente aplica en este tiempo. Dios nos pide eso, John. O sea, que seamos fieles y debemos de cumplir esas cosas que Dios nos está pidiendo. Fidelidad, ¿verdad? Y no fidelidad delante de los hombres, porque a veces no, mira, yo soy esto, yo soy lo otro. Pero Dios conoce tu interior, Dios conoce tu corazón, verdaderamente, si tú estás haciéndole fiel o no. ¿Sabes? Sabemos que no somos perfectos, como otras veces hemos dicho, ¿verdad? Pero Dios pide eso, fidelidad, obediencia, amar a las personas, ¿verdad? Perdonar. Dice, aunque el mensaje es el mismo, el contexto no. Había una apariencia de piedad, pero un comportamiento injusto contra los débiles y necesitados. O sea, podemos tener una apariencia como de piedad, pero mira, yo estoy haciendo esto, pero hacerlo porque te miren, o lo estás haciendo de corazón, o lo estás haciendo verdaderamente por ayudar a una persona. A veces, ¿verdad? Yo he tratado a veces de no hacerlo, pero he caído en eso también, en el sentido de uno quiere que vean, ¿verdad?, la obra que se está haciendo. A veces todos estamos tirando fotos o videos, cosas de lo que hacemos para que vean. Sí, debemos de hacerlo en un sentido para exponer la obra, pero si tú lo estás haciendo para que tú te veas muy bien o muy popular, pues ya eso es otra cosa. O sea, no lo estás haciendo para llevar el mensaje. Por eso estoy diciendo que eso aplica a nosotros también. Traer sacrificios para demostrar el amor de Dios y hacer profesión de humildad ante los demás tiene poco sentido cuando se vive en desobediencia y flagrante. Mira, John, yo escuché esta mañana, me puse a ver un video y no voy a decir nombre ni nada, pero supuestamente una ex pastora que ella vio un montón de cosas que pasaban en su iglesia y ella se quedaba callada y entonces no le gustaba porque estaban haciendo cosas de pecado. Y llegó un momento que ella dijo, mira, yo no puedo seguir aquí porque yo, aunque yo no estoy haciendo eso, pero al estar con ellos, estando con ellos en sus actividades, en sus cosas, es como si yo estuviera tapando eso. Y dijo que, mira, mejor me salgo. Y se salió de esa iglesia porque verdaderamente allí no estaban sirviendo a Dios por amor. Es más, ella estaba diciendo que estaban sirviendo por esto. Así que lo que te quiero llevar es que uno tiene que tener cuidado, porque a veces tú creyendo que lo está haciendo bien, posiblemente no lo está haciendo bien. En aquel tiempo quizás el pueblo pensaba, yo estoy bien con los dioses aquellos, estoy bien con Dios también, estoy un happy medium, o sea, estoy bien. No, mi querido amigo o hermano que me está escuchando, analícese, verdaderamente mírese, ¿verdad?, en los mandamientos de Dios. Eso es como un espejo. Y mire verdaderamente ante Dios cómo usted está. Evalúese. Y Dios lo que pide es fidelidad y pide, ¿verdad?, obediencia. John, ¿algún comentario? Abuelo de rey Josías, el abuelo y el padre del rey Josías sacrificaron muchos niños. Incluso dice que la sangre corría como un río por la ciudad de Jerusalén. Hicieron muchos pecados, pero lo que me llama la atención es que durante el reino de estos dos reyes paganos, Dios
lo soportó tranquilamente. Él estuvo allí tranquilo. Él, no, él mandó sí amonestaciones y cosas, pero al final Dios utilizó a este rey Josías para traer al pueblo de vuelta a los caminos del Señor. Y con muchas amonestaciones, porque vimos que vino Jeremías, vino Nehemías y todos estos profetas que nosotros estamos discutiendo ahora la lección, también vivieron en ese tiempo amonestando y trayendo al pueblo de vuelta a Dios. Ok, John, la parte del jueves, la oración de Daniel. Pues dice aquí, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y eso lo vemos en Daniel capítulo 9 versículo 3. Daniel era un hombre que se le puede llamar porque todo el mundo lo conoce porque él oraba. Incluso él oraba 3 veces al día. Y quiero decirte que no eran oraciones de 3 minutos ni de 4 minutos. Él se tomaba su tiempo para orar. Él se arrodillaba en la mañana y tomaba todo su tiempo. Y al mediodía y en la noche. Y por eso era que Dios andaba con él. Y por eso fue que cuando el rey lo vio a él, cómo él era de sabio y cómo él hablaba y las cosas que él hacía, lo puso sobre, pensaba ponerlo sobre todo el reino, pero él era un gobernador de casi todo el imperio. Entonces ya vemos cómo Satanás trabajó con sus enemigos para poder matar a Daniel y cómo Dios lo protegió también, porque no es fácil que nosotros estemos hablando la palabra de Dios y estemos así diciendo cosas, pero nunca, nosotros nunca hemos pasado la prueba que pasó Daniel, Exacto, Edwin. eso es así. Imagínate que te pongan a ti en una cueva llena de leones. Ujú. Por Terrible. más fe que tú tengas o por más fe que nosotros podamos tener, algo de miedo vamos a tener que sentir. Y quizás vamos a ponernos flacos o débiles en ese momento. Pero él fue y se metió allí en la cueva y Sí, estuvo lo más bien, ¿viste? ¿Por qué? Porque este hombre andaba con Dios y este hombre trajo la restauración al pueblo de Israel. Pero ya él estaba muy anciano cuando se iban a acabar los 70 años del exilio de Jerusalén. Ya él estaba ya bastante entrado en edad, pero él estuvo allí durante 3 o 4 reinos. vemos, ¿verdad? Que la vida de Daniel fue una vida también de oración y él oraba 3 veces al día y más, ¿verdad? Yo digo más, pero que eso lo hizo a él, ¿verdad? También porque por estar haciendo eso, pues como tú dijiste, ¿verdad? Lo tiraron en el pozo de los leones. Ahora, no eran leones que habían comido, eran leones que verdaderamente lo habían dejado de comer, sabrá Dios, y semanas, ¿verdad? Y vemos que él se mantuvo y cuando el rey llamó, él estaba vivo. Ahora, la diferencia es que después lo que lo acusaron a él, ¿qué pasó con ellos, John? Los tiraron y se quedaron ahí los leones mirándolo como Daniel. No, dice que mientras los iban soltando, ¿verdad? Se los iban comiendo. O sea que Dios estaba con Daniel. Y así mismito, mi querido amigo y hermano que me está escuchando, ¿verdad? Dios está contigo. Permanece fiel. Obedece, ¿verdad? Las enseñanzas de Dios. Y el Santo Espíritu de Jehová irá contigo donde quiera que tú vayas. Así que, John, ¿puedes leer esa porción del Espíritu de Profecía que está ahí? El mensaje selecto, tomo 1, página 411. Dice que Dios requiere que confesemos nuestros pecados y nos humillemos nuestro corazón ante Él. Pero al mismo tiempo debiéramos tenerle confianza como a un Padre tierno que no abandonará a aquellos que ponen su confianza en Él.
En otras palabras, nosotros confesamos nuestro pecado, nosotros nos humillamos de todo nuestro corazón ante Él, pero al mismo tiempo tenemos que tener una confianza como que yo estoy hablando contigo y tú conmigo, así, con respeto, porque Moisés hablaba con Dios cara a cara, pero eso es lo que Dios quiere, que le obedezcamos y tengamos temor hacia Él. Bien, John, las últimas palabras que ya nos vamos. Bueno, les invito para la próxima semana a estudiar Deuteronomio, pero en el Nuevo Testamento. Muy bien, y recuerden nuestras redes sociales, Noticiero Morales del Valle.e, búsquenos en Facebook y YouTube y suscríbase a nuestros canales. Así que, hermano, si usted quiere bendecir a otras personas, comparta, ¿verdad? Dele like a este video. Bien, y esta es otra lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hasta Puerto Rico. Bye.